Desde el año 2012, el Poder Judicial ha trabajado en promover activamente la inclusión y mejorar el acceso a la justicia para personas con discapacidad. El trabajo ha sido liderado durante este tiempo por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el ministro Lamberto Cisternas, encargado por el Pleno del Máximo Tribunal para avanzar y garantizar, a través de diversas iniciativas, el acceso a la justicia de grupos vulnerables. Asimismo, el Servicio Nacional de Discapacidad, Senadis, ha colaborado en esta importante misión a través de un convenio que permite al Poder Judicial recibir recomendaciones y que da definiciones estratégicas en la materia. Este funcionamiento mixto se comenzó a emplear en 2014 e incluyó una encuesta autoaplicable en la que se consultó sobre las condiciones de accesibilidad a todos los edificios del Poder Judicial con un diagnóstico de accesibilidad. De los 306 inmuebles en que opera el Poder Judicial en todo Chile, el 75% cumple con los estándares, mientras que el resto está siendo o serán modificados para mejorar las condiciones de desplazamiento y acceso para personas con discapacidad. En esta nueva edición de En Palabras Simples conversamos con Jimena Rivas, directora del Senadis, quien nos cuenta sobre las últimas modificaciones y lo que se viene respecto a la materia en el país. Hola, ¿qué tal? Desde el Palacio de Tribunales junto a Pablo damos inicio a una nueva edición de nuestro programa En Palabras Simples. Para eso nos encontramos con la directora nacional del Servicio Nacional de Discapacidad, María Jimena Rivas. María Jimena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Y bueno, la idea es hablar un poquito respecto a esta fecha en particular. Ya estamos en diciembre y esta fecha es bastante importante porque es el Día Internacional de la Discapacidad. Si nos puede comentar un poquito respecto a esta materia. Así es, desde que se ratificó la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en esa convención se establece o se acuerda conmemorar en el mes de diciembre, el día 3 específicamente, como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es un día más que nada para relevar el tema, para promover el respeto a los derechos, y es el día en el cual las propias personas con discapacidad buscan reivindicar un poco todo lo que es su trayectoria y sus derechos y buscan crear conciencia respecto a lo mismo. Ustedes a través del Senadis reciben preguntas de las personas, apoyan a las personas en distintos temas, reciben denuncias también. ¿Qué es lo que hace la gente? Mira, nosotros en Senadis tenemos la labor de, como misión del servicio, tenemos que velar por los derechos de las personas con discapacidad. Con una pequeña salvedad, nosotros no tenemos facultad fiscalizadora, lamentablemente en algunos casos, que sería bueno a lo mejor tener, pero lo que sí nosotros hacemos es recibir las necesidades de las personas con discapacidad. Por un lado tenemos programas que entregamos ayudas técnicas, sillas de ruedas, audífonos, cosas que necesitan personas con discapacidad, pero por sobre todo cumplimos como el rol de articular y de ser referentes técnicos respecto a discapacidad. O sea, nosotros buscamos que las personas con discapacidad tengan acceso a todas las actividades, programas, políticas que existen en el Estado y también en los sectores públicos, o sea, privados, que se conozca discapacidad y que se las incorpore, y nosotros asesoramos un poco desde el punto de vista de cómo hacer para que la inclusión sea efectiva. Respecto a denuncias, a nosotros nos llegan muchas veces denuncias, hay gente que se siente discriminada, y en ese sentido lo que nosotros tenemos es, hoy día tenemos desde hace pocos meses atrás, tenemos creado el Departamento de la Defensoría de la Inclusión, que no es un departamento que se dedique como a litigar causas, sino que más que nada ve todo lo que es normativo, lo que es en el fondo todo lo que puede hacer vulneración de derechos, analiza los casos y hacemos derivaciones. Tenemos un programa con el Programa de Acceso a la Justicia, que es un convenio que tenemos ya desde hace muchos años con las CAJ, donde tenemos abogados en las CAJ que se han especializado en atender a personas con discapacidad, personas que han sido, en el fondo los casos que nosotros derivamos son los que son personas que han sido discriminadas por causa de su discapacidad. ¿Ya? Ese es como el perfil específico del que nos hacemos cargo, porque el resto de los casos, si es una persona con discapacidad que tiene un problema legal, como cualquier otra, debe ser atendida, digamos, la justicia tiene que ser accesible para todos, digamos, pero ahí sí nosotros prestar el apoyo que se requiera para que también se sepa también cómo atender las particularidades o las necesidades especiales que pueda tener este grupo. Usted mencionó que se trabaja tanto en sector público como privado y sobre todo en materias como acceso a la justicia a todas las personas. Usted siendo instituciones estatal, ¿cómo manejan esto tanto con los tres poderes, principalmente del Estado? Porque estamos hablando de todas las personas que requieren cosas igual que todos, al fin y al cabo. Sí.
Sí, lo que nosotros buscamos y de hecho el esfuerzo que se está haciendo desde Senadis es que cuando hablamos que las personas con discapacidad tienen que tener acceso a la justicia, es a la misma justicia de todos, no es que tengamos que tener un sistema judicial, digamos, especial, paralelo para ellas. Desde ese punto de vista nosotros estamos trabajando articuladamente con, digamos, con los distintos actores. En el caso del Estado, por ejemplo, estamos coordinados con el Ministerio de Justicia, la Subsecretaría de Derechos Humanos, se ve todo lo que es también, por ejemplo, hoy día estamos trabajando en un proyecto de ley de capacidad jurídica para personas con discapacidad, que es algo que nos mandata las Naciones Unidas, de cómo hacer que las personas con discapacidad se les respete su derecho a tomar decisiones. Hay que eliminar definitivamente la interdicción, por ejemplo, pero eso, claro, es una cosa que establece la Convención, pero cómo se lleva a la práctica, cómo trabajas tú. Esto no solamente que quede graficado en una ley, sino que tienes que trabajar con el Poder Judicial, con los jueces. Aquí hay digamos, un trabajo importante que hacer con ellos. Con el Poder Legislativo, por supuesto, estamos siempre ahí en contacto y desde nuestras competencias tratamos de involucrarnos en todos los proyectos que tengan que ver con discapacidad. Hay muchas mociones dando vuelta y nosotros lo que hacemos es compilarlas todas y ver cuáles realmente hoy día merita promover y cuáles a lo mejor ya con la ley 20.422 y con otros cuerpos normativos que ya están vigentes, hay cosas que ya no es necesario seguir regulando, pero sí hay que fiscalizar, que esa es un poco la diferencia. Y con el Poder Judicial yo creo que es de las áreas con las que estamos bastante orgullosos del trabajo que se ha hecho desde hace muchos años, porque yo creo que se ha entendido que efectivamente las personas con discapacidad tienen que tener los espacios para acceder igual que el resto, pero con ciertas adaptaciones. Y nosotros lo que buscamos es ir instalando ese como conocimiento respecto a lo que hoy día la tecnología permite hacer para eliminarles barreras a personas con discapacidad y cómo también hay un trabajo importante de educar en cómo tratarlos, cómo atenderlos y cómo dejarlos, en el fondo, desenvolverse igual que cualquier persona que no tenga discapacidad. Directora, bueno, el país vive un contexto social complejo donde, bueno, muchas personas han estado en la calle en diferentes tipos de manifestaciones o situaciones. Quería saber si ustedes, como Senadi, han recibido denuncias de vulneraciones de personas con discapacidad, cómo lo han hecho para apoyar a estas personas. Y bueno, y el trabajo que también que me imagino que tienen que tener muy de la mano con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque me imagino que trabajan como a la par. ¿Se nos puede explicar un poco, y con el Poder Judicial también, cómo se puede trabajar en eso? Mira, nosotros efectivamente hemos estado recibiendo algunas denuncias. Hay que separar un poco entre personas con discapacidad que han sido afectadas y personas que producto de las acciones o de las situaciones en las que han estado envueltas han quedado con alguna secuela. Primero que nada, nosotros hemos condenado todo tipo de violencia, absolutamente. Nosotros tenemos que velar por los derechos humanos, pero específicamente por los derechos humanos de personas con discapacidad. Y hemos recibido efectivamente denuncias de algunas personas con discapacidad que han sido vulneradas en su derecho. Han habido personas que han estado manifestándose, que han sido alcanzadas por gases lacrimógenos en distintas ciudades. Nosotros a través de nuestros directores regionales hemos tomado contacto con ellos para ofrecerles en el fondo, por un lado, nuestro programa Acceso a la Justicia, por si ellos quieren presentar algunas acciones legales, y en otro caso apoyo específico, gente que ha tenido problemas, que ha perdido sillas de ruedas, etcétera. Nosotros hemos visto la forma de apoyar esos casos y restituir las cosas que perdieron. Y hemos estado en constante contacto con ellos, pero hasta el momento no han hecho, porque en el fondo todo lo que es el tema de los derechos o el tema de presentar denuncias o querellas es algo que está manejando el INDH. También estamos coordinados con ellos, con los directores regionales del INDH, existe esta coordinación y hasta el momento ellos son los que se están haciendo cargo de asumir la defensa de los casos que se han ido denunciando. Entonces nosotros con nuestros usuarios en el fondo hemos puesto a disposición los programas que tenemos, pero hasta el momento creo que hay 1 o 2 casos que sí nos han pedido un poco más de información y estamos en contacto permanente con ellos. Ahora, respecto a las personas que no tenían discapacidad y que ahora producto de las manifestaciones o de las distintas acciones que han sucedido han quedado con algún tipo de discapacidad, todavía no hemos recibido requerimientos directos. Estamos coordinados no solo con el INDH, sino que también con todos los servicios de salud, específicamente en el caso de las personas que han tenido daños oculares. Existe un programa que ya lo anunció el Ministerio de Salud, ellos se están haciendo cargo, porque hoy la primera etapa de este proceso, en el fondo cuando una persona queda con lesiones, la primera etapa es una etapa de salud, que en el fondo el Ministerio de Salud tiene un programa de reparación, presta la asistencia médica, la primera rehabilitación, etcétera. Nosotros nos hemos puesto también a disposición, le hemos hecho llegar nuestros datos de contacto a las personas afectadas
para que cuenten, digamos, con apoyo nuestro, no solamente de cosas, como te decía, nosotros entregamos ayudas técnicas, bastones, software especiales para ciegos, etcétera. Hasta el momento no nos han llegado solicitudes de ese tipo y por un lado también se entiende porque creemos que esas personas están viviendo un momento distinto, o sea, son personas que no tenían discapacidad, lamentablemente ayer se supo de Gustavo Gatica, que es la única persona que se sabe a ciencia cierta de que perdió la visión y por lo tanto esa persona, él sí va a tener que requerir un apoyo mucho más permanente en el tiempo, para el cual nosotros evidentemente estamos disponibles. Pero los otros casos aún no se han acercado a nosotros y yo creo que también porque tienen que vivir también este proceso de, nosotros llamamos de duelo, de asumir que la vida cambia, que se adquiere una discapacidad y que por ende hay que digamos, cambiar la manera en la que se vivía. Y ahí, por supuesto, nosotros estamos 100% a disposición. Y en ese sentido, ¿cómo qué herramientas da el Servicio Nacional de Discapacidad en estos casos que, si bien llevamos ya un par de semanas desde que inició este estallido social, pero pueden aumentar más casos oculares y sobre todo nuevos casos también de discapacidad a nivel nacional? Mira, nosotros hemos tomado contacto tanto con Carabineros como con la Policía de Investigaciones. Con Carabineros específicamente, de hecho, a raíz de un par de casos específicos donde nosotros consideramos que se ha tratado de manera vejatoria a personas con discapacidad, le hemos pedido al general director que inicie acciones y que dé las sanciones correspondientes. Pero del mismo modo nosotros estábamos trabajando con Carabineros desde hace ya casi 4 años. El SENADI estaba haciendo un trabajo con el área de Derechos Humanos de Carabineros en capacitar a los funcionarios en cómo tratar con personas con discapacidad en cualquier ámbito, como víctima, como, digamos, inculpados, o sea, en todas las situaciones. Las personas con discapacidad pueden estar en cualquiera de los escenarios. Y hemos visto que efectivamente eso todo el esfuerzo que se ha hecho por capacitar en cómo tratar a personas con discapacidad no necesariamente se está aplicando. O sea, los casos que nos hemos enterado de tratos vejatorios demuestran de que falta mucho, de que todavía hay muchas falencias respecto a cómo es el trato digno hacia una persona con discapacidad. Entonces, en ese sentido, le hemos ofrecido a Carabineros el fortalecer ese trabajo y hacer hincapié en él, y también a la policía le hemos ofrecido comenzar ese trabajo más activamente. Porque desde el punto de vista nuestro, como te digo, entregamos cosas, podemos ofrecerle a las personas cierto tipo de ayuda que puedan requerir, pero nuestro rol más importante va más allá que esa entrega específica o material, sino que tiene que ir en que efectivamente logremos hacer un cambio cultural respecto a cómo ver a una persona con discapacidad. O sea, no es aceptable que para detener a una persona con discapacidad que anda en silla de ruedas, se la separe de su silla de ruedas. O sea, eso está en los protocolos de derechos humanos. La silla de ruedas o la ayuda técnica a una persona es una extensión de su cuerpo. Entonces no se la puede, porque eso ya es rebajarla y vulnerarla y ponerla en una situación absolutamente vejatoria. Entonces hay muchas cosas que a nosotros nos falta todavía trabajar y que creo que la gran responsabilidad que tenemos como SENADI es colaborar en ese cambio cultural profundo, en que todos entiendan cuáles son los derechos de las personas con discapacidad. Obviamente siempre los derechos tienen deberes, y eso también es un trabajo que se hace con ellos, pero y cómo se respetan esos derechos de manera tal que las personas con discapacidad sean tratadas con la misma dignidad que cualquier otra persona. Algunas personas dicen que la ciudad es la que discapacita en definitiva, o como que la ciudad genera la discapacidad. Sí, eso quedó establecido, claro, en las Naciones Unidas. De hecho, cuando se promulgó la convención, lo que se llega como a ese contexto, la persona puede tener una deficiencia, pero en el fondo el entorno la discapacita. Claro. Y esa barrera del entorno no siempre es física, o sea, puede ser física. Una persona con discapacidad física, movilidad reducida, si tú la enfrentas a solamente escaleras, tú la estás discapacitando. Claro. Pero también hay una barrera que es de repente mucho más importante, yo creo que a la que más nos enfrentamos hoy día como sociedad, que es la barrera a la participación. Cuando tú haces que todo este grupo no participe, no se informe, si no tienes comunicación accesible, si no tienes digamos, acceso no solamente a la infraestructura, sino que a la información, tú estás haciendo que una parte de la población no acceda en igualdad de oportunidades que el resto. Y eso es una forma de discapacitarla. Respecto a eso, hay nuevos anuncios que hizo el gobierno respecto a prestaciones. Si nos puede comentar un poco a esa misma información, que muchas veces es importante compartir también, aprovechando. Sí, eso nos tiene la verdad que muy contentos. Ha sido un trabajo de años, llevábamos mucho tiempo tratando de ver de qué manera podíamos apoyar a las personas con discapacidad.
en cosas que son básicas, como es el derecho a rehabilitarse. Y en ese contexto nosotros hicimos un acuerdo con FONASA, con una excelente disposición por parte de ellos, debo decirlo, donde desde el día 25 de noviembre pasado se liberan los topes. Existían, ya estaba codificado por FONASA, kinesiología y fonoaudiología, pero con ciertos topes anuales. Entonces, para personas que tienen una lesión de vez en cuando, puede que esos topes eran suficientes, pero personas con discapacidad requieren rehabilitación constante y permanente. La rehabilitación es un proceso muy largo y continuo en el tiempo. Por lo tanto, lo que se hace desde el día 25 de noviembre es que se eliminan los topes. Entonces, todas las personas que están inscritas en el registro de discapacidad, que es la forma legal de acreditar la discapacidad, esas personas ya no tienen más tope y van a poder acceder a todas las prestaciones de kinesiología y fonoaudiología que necesiten, con los aranceles mínimos en el fondo. Y lo interesante es que todo lo que hace FONASA lo tiene que replicar las ISAPRES, porque las ISAPRES no pueden entregar menos prestaciones que FONASA. Entonces, esto es un anuncio, la verdad, que muy importante. Y el otro anuncio es en el caso de terapia ocupacional. Terapia ocupacional estábamos aún más complicado porque no estaba codificada. Y la terapia ocupacional para las personas con discapacidad es fundamental. Entonces, a partir del 1 de enero ya se incorporó en la ley de presupuesto de FONASA del año 2020 y a partir del 1 de enero ya terapia ocupacional queda codificada. Y eso implica también que tanto FONASA como las ISAPRES tienen que entregar cobertura por esas prestaciones. Y en un inicio estas coberturas de terapia ocupacional están con los topes, con los mismos topes que tenían en su minuto kinesiología, pero la idea en un futuro cercano también para las personas con discapacidad, ojalá poder hacerlo ya sin limitación, pero ya el hecho de que esté codificado es un avance tremendo para un segmento de la población. Estoy hablando de sobre todo el trastorno del espectro autista, síndrome de Down, son personas que necesitan mucho la terapia ocupacional, no así a lo mejor kinesiología. Entonces, esto nosotros cuando lo anunciamos, en realidad, lo que más nos enorgullece es que sentimos que esto es un acto de justicia, porque en el fondo es entregarle, eliminar, esto es una eliminación de barrera concreta, claro, a que las personas con discapacidad pudieran acceder a la rehabilitación que necesitan, que en el fondo va muy de la mano con poder aprender a desarrollar actividades de la vida diaria de la manera más autónoma posible. O sea, si queremos promover la autonomía, es necesario entregarle herramientas y para eso se necesitan estas especialidades. ¿Y esto aproximadamente a cuántas personas terminaría beneficiando aproximadamente? Sí, mira, hoy día, en lo concreto, hoy día estas prestaciones son, hay del orden de 360.000 personas con discapacidad registradas. De esas, hay del orden 90% son FONASA, por lo tanto, cerca de 300.000 personas hoy día se ven beneficiadas directamente. Y las que son ISAPRE no las tenemos dimensionadas, pero eso toma pero un par de semanas más, no es mucho tiempo más porque hay un trámite ahí como más administrativo que se debe hacer para que esté disponible. Pero lo interesante de esto es que esto, como es para todas las personas que estén inscritas, nosotros queremos hacer el llamado a que todas las personas con discapacidad se califiquen y se certifiquen. Porque pueden acceder a este beneficio. O sea, si el día de mañana tenemos a los 2.800.000 personas con discapacidad certificadas, todas van a tener acceso a esta prestación. No hay límite en el fondo. Y nosotros sí necesitamos que se certifiquen porque desde el punto de vista del Estado necesitamos saber quiénes son, dónde están, qué necesitan para poder hacer política pública mucho más objetiva y realista a las necesidades de ellos. Así que, como te digo, hoy día, en números simples, son del orden de 300.000 personas las que ya están beneficiadas, pero esto va a ser un beneficio para todos los que se vayan a certificar. Bueno, una buena noticia para despedir este programa, sí, entonces, directora. Le agradecemos habernos acompañado el día de hoy, dar estas importantes cifras e informaciones también en nuestro programa En Palabras Simples. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, directora. Y bueno, como siempre, los dejamos invitados a todos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, sea Facebook, Instagram y Twitter, además de www.poderjudicialtv.cl. Hasta pronto.